Buenos días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un cordial saludo hasta la distancia, dándole las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes por este medio. Rogamos al Todopoderoso que pronto nos permita reunirnos físicamente y podernos dar todos un fuerte abrazo en el Señor. Le voy a pedir en esta mañana que abra conmigo su Biblia a la primera epístola a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a estar leyendo desde el verso 12 hasta el verso 20. Y posteriormente entonces tendremos una palabra de oración. Dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Y rogamos, Señor, mientras nos disponemos a ir a través de ella, que tu Santo Espíritu nos ilumine. Rogamos que abras nuestros ojos y oídos espirituales de manera que podamos entender, de manera que podamos ser edificados y transformados mediante tu palabra. Rogamos, Señor, que nos guardes de error y que Cristo sea exaltado en esta mañana. Es en Cristo Jesús que pedimos estas cosas. Amén. Como siempre, mis amados hermanos, vamos a iniciar o vamos a continuar, mejor dicho, nuestra travesía a lo largo de la primera epístola a los Corintios, en la serie que hemos titulado Un llamado para la iglesia hoy. Un llamado para la iglesia hoy. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado Glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser, basado en la porción que leímos hace un momento. Luego de que el apóstol Pablo corrigiera la manera en que los corintios resolvían sus pleitos entre hermanos, demandándose ante la ley, él va a volver a retomar el asunto de la fornicación, el asunto de la inmoralidad sexual. Debemos recordar, mis hermanos, que en el capítulo 5 vimos un escandaloso caso de inmoralidad sexual que la iglesia no disciplinó, de modo que el apóstol Pablo manda a la iglesia a actuar. Y pudimos ver, mis amados hermanos, que
la iglesia no solamente no actuó, sino que había también una actitud de jactancia, había una actitud de soberbia por parte de los corintios. Y el apóstol entonces, a partir de allí, va a ilustrar a la iglesia sobre cuál debe ser la actitud del creyente hacia la inmoralidad sexual en virtud de su llamamiento en Cristo Jesús. Y rogamos, mis amados hermanos, que esto pueda ser un recordatorio para nuestra iglesia hoy, que pueda ser eh, un motivo de reflexión para nuestra iglesia hoy y que podamos ver la importancia de glorificar a Dios con todo nuestro ser. El apóstol Pablo va a exponer a través de estos versos y quisiéramos que notáramos que esta lección la va a dar a través de los siguientes puntos. Vamos a ver que el apóstol va a dirigirse a un grave malentendido que había en la iglesia de Corintios. Ese es el primer punto que veremos. Hay un grave malentendido. Luego veremos una definición interesante por parte del apóstol. El cuerpo para el Señor y el Señor para el cuerpo. Ese será el segundo punto que veremos en la argumentación del apóstol. Veremos también como tercer punto nuestra unión con Cristo como referente para nuestra actitud con respecto a la inmoralidad sexual. Veremos lo grave de la inmoralidad sexual como cuarto punto y finalmente observaremos que no nos pertenecemos. Ese sería el quinto punto en la argumentación del apóstol Pablo. Podremos ver entonces, hermanos, sin más preámbulos, el primer punto, el grave malentendido que se estaba dando en la iglesia de Corintio. En el verso 12, en el verso 13, por lo menos la primera parte del verso 13, hay dos frases muy peculiares, pudiéramos decir, que utiliza el apóstol Pablo en esta porción de la escritura. Y pudiéramos inclusive ver aquí que el resto del pasaje se desprende de estas dos frases. La primera es, todas las cosas me son lícitas. Y la segunda frase es, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. La primera frase, todas las cosas me son lícitas, el apóstol Pablo la utiliza aquí dos veces en el verso 12. Inclusive a lo largo de la carta, el apóstol Pablo la va a volver a utilizar en el capítulo 10, específicamente en el verso 23. La otra frase aparece referenciada en esta porción de la epístola una sola vez. De modo que automáticamente debemos hacernos la pregunta, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con estas frases? ¿Qué era lo que debían entender los corintios al escuchar la lectura de la carta? Y podemos ver o entender, mejor dicho, que estas eran frases que estaban siendo utilizadas en la iglesia de Corintio. Frases a las cuales el apóstol Pablo hace algunas cualificaciones, pero deberíamos también hacernos la pregunta, ¿de dónde?
vienen entonces estas frases que se están utilizando en la iglesia de Corintio. Y para esto, mis amados hermanos, hemos de recordar aún más atrás en nuestra historia que Corinto es un istmo, al igual que nuestro pequeño terreno que llamamos Panamá, un lugar de tránsito, un lugar de convergencia, un lugar donde no solamente convergen personas, sino que también se encontraba convergencia de ideologías, convergencias de maneras de entender el mundo. Un ejemplo, pudiéramos encontrarlos en los gnósticos. Los gnósticos eran unos eh, filósofos, pudiéramos decir, unos pensadores que se consideraban dueños del verdadero conocimiento, se consideraban poseedores del verdadero conocimiento, se consideraban los verdaderos iluminados. Ellos particularmente consideraban el espíritu dentro de la dualidad del ser humano, consideraban al espíritu como algo bueno y puro en contraste al cuerpo como algo malo, como algo perverso. Y esta ideología o este pensamiento daba espacio a un amplio espectro de herejías o creencias heréticas, pudiéramos decir. Entre ellas, pudiéramos mencionar una separación del mundo no bíblica, prohibiendo inclusive el matrimonio, por ejemplo. Probablemente a esta tendencia es la que se refería el apóstol Pablo al inicio del capítulo 7, que veremos también más adelante. El otro extremo al que se iban los diferentes grupos o sectas de, de, mm, de estos filósofos era el concepto de que uno podía ocuparse eh, eh, por medio del alma de los temas más elevados, mientras que el cuerpo podía dar entonces rienda suelta a todos sus apetitos. Algo más que también sucedía en la antigua Grecia, perdón, y que era bastante común, eh, eh, se consideraban las relaciones sexuales extramaritales eh, aplaudibles inclusive o exhortadas bajo ciertos parámetros. Las relaciones sexuales con esclavas o con prostitutas eran la norma en la antigua Grecia eh, en hombres menores de 30 años, por ejemplo. La prostitución, como ya hemos mencionado, era legal también en Roma. Y los corintios, mis hermanos, estaban dando espacio a estas ideologías y comportamientos característicos del mundo a su alrededor. De modo que dentro de la iglesia se estaba, se estaba introduciendo esta manera de ver el mundo, esta manera de ver la sexualidad. Y había entonces un concepto errado de lo que significaba la libertad en Cristo o de ser libres por Cristo Jesús. Y el malentendido estaba, mis amados hermanos, en que los corintios estaban eh, comprendiendo que la libertad en Cristo significaba prácticamente que puedo hacer todo lo que me venga en gana.
todo lo que me venga en gana. De modo que los corintios se encontraban diciendo, todo me es lícito, todo me es permitido. Y estaban usando este argumento que por cierto es cierto desde una perspectiva, pero lo estaban utilizando para justificar comportamientos inclusive pecaminosos. No obstante, el apóstol Pablo les va a hacer notar en estos primer versos el grave malentendido que tienen aquí. Lo primero que debemos aclarar y que debe resaltar aquí es que el todas las cosas me son lícitas no tiene un sentido absoluto. Ese todas las cosas me son lícitas no quiere decir literalmente todas las cosas me son lícitas. Si fuera así, por ejemplo, el capítulo 5, el cual hace un par de semanas estuvimos viendo ampliamente, no hubiera sido necesario, mis amados hermanos. No hay ninguna manera en que pudiéramos comprender que la libertad a la que Pablo se refiere aquí es absoluta. La libertad a la que el apóstol Pablo se refiere necesitaba cualificaciones para que pudiéramos entender a qué es lo que se refiere. El versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No todas las cosas son útiles, no todas las cosas son de provecho, pudiéramos entenderlo aquí. Y a lo que se refiere el apóstol Pablo es que hay una libertad en Cristo, pero una libertad con respecto a las circunstancias que no son inherentemente morales o inmorales. Por ejemplo, en el capítulo 8 de la misma epístola a los Corintios, el apóstol Pablo se está refiriendo a la libertad que tienen los creyentes de comer, independientemente si fueron sacrificados a ídolos o no. Y la razón es sencillamente el argumento del apóstol, bueno, pues que los ídolos realmente no existen, los ídolos no son nada. No obstante, no obstante, hay libertad de comerlo o no. Más bien, los hermanos deben evaluar, evaluar si conviene el comerlas o no. Quisiera mostrarles, por ejemplo, el versículo, capítulo 8, versículo 7, con respecto a esta situación de los ídolos. Eh, Mejor vayamos al versículo 1 para que podamos entenderlo un poquito mejor. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero note lo que dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Ok? Note lo que entonces dice el verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios.
Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pues mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Concluye entonces el verso 9. ¿Cuál es la idea a ver aquí, mis amados hermanos? Estos son los aspectos que no son inherentemente morales o inherentemente inmorales, a los cuales el apóstol se refiere con que todas las cosas me son lícitas. Y ve que entonces agrega o cualifica, mas no todas convienen. ¿Desde qué punto de vista pueden no ser provechosos, aun cuando sean lícitas? Pueden no ser provechosos si puede entonces ser un motivo de tropiezo, puede ser un motivo de percance para mi hermano en Cristo, porque el amor edifica. De modo que aun cuando es lícito para mí, puede que no convenga, puede que no convenga. Los corintios, mis amados hermanos, estaban usando esta frase como una justificación de sus faltas. Es como si estuvieran diciendo, somos libres porque estamos en Cristo. Y lastimosamente, algunos de la misma manera entienden que no estar bajo la ley significa que no hay ley. Sin embargo, mis amados hermanos, debemos recordar que somos libres del pecado, pero no somos libres para pecar. Pablo está explicándole en este primer texto la, lo que significa la verdadera libertad. El apóstol continúa diciendo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y va en el mismo sentido. Puede que algo sea lícito, algo que sea inherentemente eh, moral. No obstante, si esa actitud o esa circunstancia se vuelve esclavizante para mí, puede ser entonces, mi amado hermano, mi amada hermana, un problema. Y un ejemplo de esto pudiera ser, por ejemplo, el, el abuso del alcohol. Pudiera ser un ejemplo de lo que nos estamos refiriendo, de algo que pudiera ser lícito, pero que pudiera ser esclavizante. Y puede ser hasta lo más insignificante, hermanos. Piénselo por un momento. Supongamos que usted tiene una afición a un deporte. Usted pudiera ser fanático de un equipo de fútbol, pero si su fanatismo a ese equipo de fútbol se vuelve esclavizante, controlador en su vida, eso puede, aunque lícito, puede llegar a ser un problema.
De modo que el apóstol inicia diciendo cuál es la verdadera aplicación de ese refrán o de esa frase, todo me es lícito. Tenemos libertad en Cristo, pero esa libertad no puede ser ocasión para la carne, como el mismo apóstol Pablo nos enseña. El punto del apóstol Pablo aquí en esta primera línea es que la libertad no es libertad para pecar. De igual manera, hermanos, hemos de meditar en cómo en algunos círculos hoy es común escuchar en una errónea interpretación de la palabra, no estar bajo la ley, estar bajo la gracia. Y por lo general utilizar ese tipo de argumentación de la misma manera que los corintios para justificar comportamientos que no van de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra nos enseña que la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es eterna. La ley del Señor no caduca. De modo que el apóstol Pablo les recuerda, estaban entendiendo mal el concepto de la libertad cristiana. Lo segundo que hace entonces el apóstol en el versículo 13 es lidiar con la siguiente frase. Y aquí vamos a poder ver el argumento número 2 del apóstol Pablo con respecto a cómo debemos ver la inmoralidad sexual como creyentes. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Note lo que dice el verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Esta también era una frase común que se estaba dando en la iglesia de Corintio. Y frase, como mencionamos anteriormente, que tiene origen en ideologías, en pensamientos que no venían ligados directamente a la palabra de Dios. Aun cuando no era falso el argumento, el problema era el uso que se le estaba dando por parte de los corintios. Algo similar a lo que estaba pasando con la frase de todo me es lícito. Esta expresión era comúnmente utilizada para indicar la función natural de comer. El cuerpo, o perdón, la comida está diseñada para el estómago y el estómago está diseñado, perdón, para la comida. Hay una relación entre la comida y el estómago. Es una función natural. De modo como es así, es normal que se dé rienda suelta a nuestra alimentación. El cuerpo quiere comida, hay que darle comida. Esa era la idea general. No obstante, esta frase también se estaba utilizando para justificar conductas pecaminosas. Así como los griegos de la época, los hermanos de la iglesia de Corintio estaban comprando la idea de otras funciones corporales, poniéndolas al mismo nivel, pudiéramos decir, que la de la comida
y el estómago. De modo que habían personas diciendo, bueno, el cuerpo es para el sexo y el sexo es para el cuerpo. Es una función natural. Por eso hay que darle al cuerpo lo que quiere. Si el cuerpo quiere sexo, hay que darle sexo. Esa era la argumentación. Así era como se estaba haciendo equivalencia entre un refrán y el otro. Y hermanos, de la misma manera, hoy algunos utilizan el mismo argumento para justificar la inmoralidad sexual. Hemos escuchado en varias ocasiones argumentaciones como la siguiente: Dios me hizo así, Él nos creó con ese deseo, así que debemos darle al cuerpo lo que quiere. Pero el apóstol Pablo les va a mostrar mediante eh, su argumentación que esa equivalencia está totalmente errada. Primero lo hace estableciendo un contraste. Lo primero que menciona es las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto las unas como las otras, continúa diciendo el versículo 13, destruirá Dios. ¿Ok? Es como si estuviera diciendo, sí, es cierto, hay una relación entre el estómago y la comida. Existe, es real. No obstante, es una relación temporal. No es una relación eterna. Tanto la una como la otra tienen su tiempo final dado por Dios. Esa es la idea que está tratando de establecer el apóstol. No obstante, no obstante, continúa diciendo el versículo 13, el cuerpo no es para fornicación, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Les hace ver inmediatamente, si se dan cuenta, mis hermanos, que la equivalencia está mal. Es una analogía errada. La equivalencia es diferente y no solamente la equivalencia es diferente, sino que sus implicaciones son eternas. El cuerpo no es para fornicación. La relación entre el vientre y la comida es real, pero la relación entre la fornicación y el cuerpo no es real. Y la razón por la cual no es real es por la frase: el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. El verso 14 lo va a ratificar. Note lo que dice el verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Mi amado hermano, esta es una clara alusión a la resurrección del cuerpo. Como mencioné al inicio, muchos filósofos griegos no creían en la resurrección del cuerpo. Muchos judíos no creían ni creen en la resurrección del cuerpo. Y algunos creyentes, aún hoy,
creen, valga la redundancia, que seremos una especie de espíritu flotante por toda la eternidad. El apóstol Pablo tuvo que referirse al tema de la resurrección específicamente en el capítulo 15, perdón, en uno de los eh, catálogos más detallados eh, o registros más detallados, mejor dicho, de la resurrección que hay en las sagradas escrituras. De modo que, contrario a la cosmovisión del mundo, no solamente había un interés de Dios por nuestras almas, sino que también hay un interés de Dios por nuestros cuerpos. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Hemos de resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ha de morar en la nueva creación en Cristo Jesús. De modo contrario a lo que enseñaban los gnósticos, no solamente el espíritu es bueno, sino que el cuerpo que creó Dios también es bueno. Y ambas cosas le pertenecen al Señor. De modo que es interesante meditar también, hermanos, de pensar qué tanto está afectando cosmovisión, maneras de entender el mundo que no son bíblicas a nuestras iglesias. Muchos de nuestros conceptos, muchas de nuestras prácticas, aun cuando las consideramos santas, aun cuando las consideramos buenas, vienen afectadas, vienen corrompidas por cosmovisión del mundo, inclusive en el aspecto de la sexualidad. De igual manera que los corintios. Pero el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos que el cuerpo no es para fornicación. No importa qué digan en el mundo. El teólogo puritano Matthew Henry comenta de la siguiente manera. El cuerpo no es para fornicar. Nunca se formó con tal propósito, sino para el Señor, para el servicio y la honra de Dios. Debe ser un instrumento de justicia para la santidad y por lo tanto nunca debe ser un instrumento de impureza. Cierro comillas. De modo que ese refrán que se repetía como diciendo, bueno, es que el cuerpo lo pide, el cuerpo lo busca, para eso es el cuerpo, para la fornicación. Pues no, no lo es. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza para su gloria, para su gloria. Lo cual me lleva entonces, mis amados hermanos, al tercer punto que argumenta el apóstol Pablo sobre cómo debemos ver la inmoralidad sexual los que somos creyentes. Ese tercer punto es la unión con Cristo, la unión con Cristo. Hemos de recordar, mis amados hermanos, en el versículo 9 de este capítulo 6, hay una lista de lo que eran en algún momento los corintios. Y como primero de la lista, lo primero de la lista que se menciona son los fornicarios,
luego tenemos los idólatras, luego tenemos los adúlteros. Y creemos, mis amados hermanos, que estos son los primeros en ser mencionados porque era lo más común en el istmo de Corinto. Y la historia que lo precede lo ratifica. Pero hemos de recordar, mis amados hermanos, que el verso 11 nos dice, esto eran algunos de ustedes, porque ya habían sido lavados, ya habían sido santificados y ya habían sido justificados. Y mis amados hermanos, cuando esto sucede, usted está entonces en unión con Cristo. Cuando somos por la fe justificados, cuando hemos sido lavados por el Espíritu Santo y santificados por Él, usted entra en unión con Cristo. Y esa unión implica nueva vida. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, en Él, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esta unión, mi hermano, es indivisible. Esta unión es inquebrantable. Y esto es lo que está mostrándoles aquí el apóstol Pablo. Note lo que dice el verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, es la respuesta. Si estoy en Cristo, ¿dónde estoy yo? Está Cristo. Lo que hago es como si lo hiciera Cristo. Las implicaciones hoy, mis amados hermanos, son muy similares a las del Corinto del primer siglo. Jóvenes y adultos dicen, no tiene que significar nada. El sexo no tiene que significar nada. Es algo meramente físico. Ni siquiera tenemos que ser novios. La figura de amigos con derecho se escucha con absoluta naturalidad hoy. Si estoy en unión con Cristo, me puedo desvincular de ella para tener sexo con la que llamo mi novia, no según parámetros bíblicos, pero sino, más bien, perdón, según parámetros del mundo. Puedo desvincularme de mi unión con Cristo para ver pornografía. Puedo desvincularme de mi unión con Cristo. De alguna manera, la respuesta, mis amados hermanos, sigue siendo la misma. De ningún modo. De ningún modo. El apóstol continúa profundizando en el versículo 6 aún un poco más. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y aquí el apóstol Pablo está citando el texto de Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice de la siguiente manera, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. La relación sexual viene a ser la expresión física de esa unión de una sola carne, en el ejemplo que está usando el apóstol Pablo aquí para profundizar. Y por cierto, aquí podemos ver eh, de una manera interesante que el cuerpo, como ya mencionamos, no es para fornicación, pero la relación sexual es un don de Dios santo
y agradable, lícito, dentro del diseño divino del vínculo matrimonial. No, mis amados hermanos, no estamos satanizando el sexo, estamos más bien resaltando el don sobre el libertinaje promovido entonces por una cosmovisión mundana, no por una cosmovisión ceñida, fundamentada en la palabra de Dios. Pero el apóstol nos está diciendo aquí, mis hermanos, que el que está en fornicación está uniendo a Cristo con quien sea que se esté uniendo, con quien sea que se esté uniendo, ya que el vínculo con Cristo es completo. El vínculo con Cristo es completo. Es por eso, mis amados hermanos, es momento de sacar esa cosmovisión secular que hemos permitido que por la televisión, por las redes sociales, movidos por esta sociedad súper sexualizada, de que este estilo de vida, igual que en Corintios, era normal, porque está haciendo daño. Debemos decirle a nuestra juventud, debemos exhortar que no es normal, que no es que es grave, porque menoscaba la gloria de Cristo. Debemos dejar, mis amados hermanos, de patrocinar modelos de relaciones no bíblicas. Sabemos, mis amados hermanos, de casos. Nos escandalizamos cuando nuestros jóvenes adultos pecan. Pero cuando son jóvenes de 12, los aupamos. Cuando dicen que tienen noviecita y que quieren salir juntitos y que quieren caminar de la mano y que quieren besarse y que quieren ser novios. Los aupamos e inclusive lo vemos tierno. Pero estamos, hermanos, poniendo caldo de cultivo para la fornicación. Recordémosles a nuestros jóvenes, recordémosles a nuestros adultos, el cuerpo no es para fornicación. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, nos dice de la siguiente manera: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Joven que me escucha, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es tu santificación. Que os apartéis de fornicación, continúa diciendo el versículo 3. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. El término que se traduce esposa literalmente significa vaso. Y dependiendo, hay un debate, puede significar esposa, puede significar el cuerpo. En este caso, hermanos, cualquiera de los dos implica lo que dice el versículo 5. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Hay un llamado diferente. No puede ser igual que el mundo. Hemos sido justificados, hemos sido lavados. De modo que tiene que haber una diferencia. Y es posible esta diferencia en el poder del Espíritu Santo. Lo cual me lleva al siguiente punto: lo grave de la inmoralidad sexual.
lo grave de la inmoralidad sexual. El versículo 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Huye de la fornicación. Y hermanos, el verbo es enfático, es un imperativo, es un mandato. Está en tiempo presente, inclusive indicando que debe ser una acción continua. Es literal. No hay nada figurativo aquí. El mejor ejemplo lo podemos encontrar en el relato de José con la esposa de Potifar que vimos hace poco tiempo. Recuerden, mis amados hermanos. José estaba a cargo de todo lo que había en la casa de Potifar. Dice la escritura que era un muchacho apuesto y la esposa de Potifar le puso el ojo y fue a por él, literalmente hablando. Y las escrituras nos muestran que José no jugó con eso. Todo lo contrario, literalmente corrió. Y mis amados hermanos, hay una razón en particular por la cual el apóstol hace este llamado, este mandato. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. El pecado de la inmoralidad sexual, el pecado de la fornicación, tiene una peculiaridad, tiene una particularidad y sus efectos son en detrimento, perdón, del individuo y van hasta lo más profundo del ser humano. Todos los demás pecados son externos al cuerpo, es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿Desde qué punto su origen es el interior del individuo? Es su propio ser. Usted pudiera hacer un caso porque la glotonería, por ejemplo, fuera un pecado contra el cuerpo, y sí lo es, sí lo es. No obstante, la comida ha de entrar al cuerpo. El consumo de drogas, por ejemplo, es en detrimento del cuerpo también, pero el uso de drogas es de afuera para adentro. El que comete inmoralidad sexual, el que fornica, deshonra su propio cuerpo y deshonra su propio cuerpo utilizando su propio cuerpo contrario a la voluntad de aquel que creó su cuerpo. Permítame poner un ejemplo con respecto a lo que me refiero. La pornografía solamente es uno de los pecados de inmoralidad sexual más ignorados y sus efectos son devastadores. El cerebro de la persona en esta actividad es prácticamente reprogramado, de modo que el individuo paulatinamente va perdiendo la facultad para relacionarse normalmente con el sexo opuesto. Las implicaciones son profundas. Afecta al individuo, afecta su relación con Dios, afecta todo el ser. La Biblia en, en el libro de Proverbios, mis hermanos, en varias ocasiones exhorta contra el pecado de la inmoralidad sexual. Pudiéramos mencionar Proverbios 2, Proverbios 5, Proverbios 6, Proverbios 7, Proverbios 9. Y por lo general, todas estas porciones
hacen una advertencia donde está inclusive ligado con la muerte. No obstante, igual que los corintios, muchos de nosotros lo hemos normalizado. Hay una exhortación más que hace el apóstol Pablo con respecto a este argumento de la inmoralidad sexual. Hemos podido ver lo grave y finalmente veremos el último argumento del apóstol con respecto a cómo debemos ver este problema, este flagelo, este pecado. No nos pertenecemos. Note lo que dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo hace de manera de pregunta. ¿Ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Vimos un par de capítulos atrás, en el capítulo 3, cómo el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como el templo del Espíritu Santo, lo cual es así. Esa es la visión amplia de el rol del Espíritu Santo o el Espíritu Santo en la iglesia, perdón. No obstante, de igual manera, el Espíritu Santo mora en el creyente. El Espíritu Santo habita en el creyente, dado por Dios. Y esto implica, hermanos, que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Y por qué no nos pertenecemos a nosotros mismos? El versículo 20 nos lo recuerda. Porque hemos sido comprados por precio. Estábamos esclavizados por el pecado, estábamos muertos por nuestros delitos, en nuestros delitos y pecados, mejor dicho, y fuimos redimidos, fuimos liberados en virtud de la sangre del Cordero que fue inmolado. Hubo un alto precio que pagar. El costo es incalculable, de modo que ya no nos pertenecemos, mejor dicho, a nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15, nos recuerda que Cristo murió y por todos los que murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Romanos capítulo 6, versículo 19 nos recuerda, nos dice de la siguiente manera: hablo como humano, por vuestra debilidad humana. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mis amados hermanos, éramos siervos de injusticia. El apóstol se los dijo a los hermanos en Corintios: esto eran algunos de ustedes, pero hemos sido lavados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, de manera que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita para servir a la justicia. Hermanos, no somos
libres para hacer lo que nos da la gana. No somos libres para servir al pecado. Somos libres para servir a la justicia. Y no solamente en espíritu, porque muchos de nosotros eh, tenemos un concepto similar al, al de los corintios, influenciados por los gnósticos, de que con mis buenas intenciones sirvo al Señor, de que con solamente participar los domingos en la iglesia estoy sirviendo al Señor, de cantar, al cantar sirvo al Señor. La idea general, mis amados hermanos, del apóstol Pablo aquí está en el versículo 20. Glorificad pues a Dios con nuestros cuerpos y con vuestro espíritu, con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Cristo debe ser Señor de nuestra vida entera, incluyendo nuestros cuerpos, incluyendo nuestros cuerpos. Se cuenta que el reformador Martín Lutero acostumbraba a hacer eh, caminatas a menudo y se cuenta que en cierta ocasión pidió alojamiento, pidió posada en una casa de campesinos, sin saber quién era. Lo recibieron muy bien los campesinos y lo trataron lo mejor que pudieron. Cuando se dieron cuenta de quién era, rehusaron que les pagara, pero le pidieron encarecidamente que los recordara en oración y que escribiera eh, una especie de mural en su pared, como un recuerdo de que él había pasado por ahí. Y prometió hacerlo. Y escribió en latín Domini Sumus. Domini Sumus. El campesino le preguntó qué significaban aquellas palabras, a lo que Lutero explicó. Bueno, que tenían doble sentido. Significan, dijo Martín Lutero, somos del Señor, pero también pueden significar somos señores. Y lo uno entra en lo otro. ¿A qué nos referimos? Siendo propiedad del Señor Jesucristo, a gran precio adquirida, no debemos ser esclavos de Satanás ni de hombre, sino señores verdaderamente libres, que no sirven al pecado, sino al Señor Jesús. Y eso debe ser un buen recuerdo que probablemente debamos escribir en las paredes de nuestros corazones. ¿Cuál es el llamado a la iglesia hoy? A glorificar a Dios con nuestros espíritus y con nuestros cuerpos. Rechazar cosmovisión del mundo contraria a la palabra de Dios. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, porque hemos sido alabados, hemos sido justificados, hemos sido santificados y estamos llamados a nueva vida. No a lo mismo que en el mundo, no a fornicación, sino a ser siervos de justicia. Es esta nuestra oración en la tarde, en la mañana de hoy, mejor dicho.
Señor le bendiga muy ricamente. Oremos, mis amados hermanos. Padre eterno, gracias por el recordatorio que hemos recibido hoy de que somos llamados a glorificarte no solamente con con nuestras mentes, no solamente con nuestros espíritus, sino también con nuestros cuerpos, cuerpos que te pertenecen también y que son para tu gloria. Rogamos, Señor, en esta hora que podamos ser convencidos por el Espíritu Santo, fortalecidos por el Espíritu Santo, incomodados por el Espíritu Santo, a querer honrarte con nuestros cuerpos también, huir de fornicación, huir de inmoralidad sexual, aquella que es tan común, tan rampante en nuestra sociedad, al igual que lo era en la Corinto del primer siglo. Ayúdanos a recordar el alto precio pagado por nuestro Redentor en la cruz del Calvario. Que podamos meditar en que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que debemos recordar y reconocer que somos siervos de justicia. Es en Cristo Jesús que rogamos estas cosas. Amén. Gracia y paz del Señor, mis amados hermanos. El Señor me los guarde y me los bendiga hasta que nos volvamos a encontrar.